Hola, buen día. Mi nombre es Guadalupe Rojas García. Soy estudiante de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y hoy vamos a ver unas integrales. Hoy nuestro problema nos dice que es 3x al cubo más 3 por x al cuadrado. Entonces, para empezar nuestra integral, lo que tenemos que hacer es sustituir a u. Para este caso, yo tomé a u como x al cubo más 3 y esto va a ser más adelante de u. Para esto nos dice que la regla nos dice que cualquier número va a ser 0, por lo tanto 3 es 0. Y nos dice que cualquier exponencial se baja y se resta 1, entonces por eso nos queda 3x al cuadrado. Para que sea u, le ponemos la unidad y obviamente ya no va a ser x, ya va a ser du y es 1 sobre 3x al cuadrado. A partir de ahí, pues ya podemos empezar como nuestra integral, donde nos dice que es, aquí le ponemos el 1, que es u, le ponemos u y le ponemos esto se va a bajar hacia acá porque pues a eso no le hicimos nada y todo esto por du. Entonces es igual a 1/3 de u de u. Y pues ya a partir de aquí ya podremos usar nuestra fórmula. Y este lo pasamos igual acá, por el momento no se le hace nada. Y aquí es ¿y por qué nos queda esto aquí? Porque pues respetamos aquí nuestra fórmula donde n más 1 y igual aquí x a la potencia de n más 1, entonces es al cuadrado y esto. Entonces ahora sí esto se multiplica y nos quedaría 1/6 de u al cuadrado, sin olvidar nuestra constante. Para esto todavía tenemos que hacer otro paso, porque aquí tenemos u. Lo que nos diría que esto es igual a x al cubo más 3 al cuadrado más la constante, todo esto sobre 6. Y pues este sería nuestro resultado de esta integral. Y pues ahora vamos a hacer nuestra comprobación de este ejercicio. Lo contrario de una integral es una derivada, entonces vamos a usar hoy una derivada para comprobar si nuestro resultado es correcto. Entonces este fue el resultado de esta integral, entonces vamos a derivar esto. Aquí esto se baja hacia acá. De aquí pues vamos a sacar su derivada, que es 3x a la 2 más 0 más constante. Esto fue la derivada de esto, entonces como ya sabemos sobre lo de los exponenciales es 3 al cuadrado y obviamente pues cualquier número su derivada va a ser 0 más una constante. Entonces esto es 1/6 y todo esto al cuadrado por x más 3. Y pues aquí esto es lo que tenemos. Aquí porque nos da esto, porque esto multiplica a esto y es aquí la razón de donde sale. Si multiplicamos esto nos da 1, entonces sería x al cuadrado y pues esto ya
se pasa igual, x más 3, y ya solo sería como cuestión de acomodarlo en nuestro orden. Y pues aquí es donde comprobamos que nuestra derivada, bueno, nuestra integral está bien porque nuestra derivada es el mismo resultado de esto. Bueno, y vamos a seguir con otra integral. Esta vez nuestro problema nos dice que es la raíz de x menos 1/2 de x más 2 sobre la raíz de x de dx. Esta es una integral directa, por lo tanto pues vamos a comenzar a hacerla. Aquí como está de raíz, se pasa a potencia, por lo tanto sería x por 1/2. Esto se pasa igual. Aquí encontramos el mismo caso, entonces lo vamos a pasar a 1/2, pero como lo vamos a pasar hacia arriba, lo que tenemos que hacer es, o sea, si está sumando, pues va a pasar esto, entonces es negativo. Y después de esto, vamos a separar. 1/2 menos 1/2. No olvidemos lo de x menos 1/2 x de x más 2 menos 1/2 de x. Ya teniendo aquí nuestra integral, lo que vamos a hacer, pues ya utilizar nuestra fórmula que nos dice que x elevado a n más 1 es lo mismo que n más 1. Entonces, aquí se le va a sumar 1, aquí también, bueno, más 1, y aquí. Entonces, nos quedaría ¿y por qué nos quedaría así? Porque aquí le sumamos 1. Entonces, aquí 1/2 más 1 nos da esto. Aquí, esto lo hicimos a la unidad. Entonces, aplicamos aquí nuestra ley del sándwich. Por eso nos sale esto. Aquí fue en este, pues igual lo mismo. Y aplicamos esta otra, entonces por eso nos da 3 a la x sobre 4. Aquí también fue lo mismo para que nos diera 4, y aquí como estamos en raíz, por eso se parece en potencia, más la constante, y eso sería todo. Y para la solución bueno, la comprobación de esta integral, vamos a hacer su contrario, como ya lo habíamos dicho, que es su derivada, para poder comprobar si nuestro resultado está bien. Entonces, esto es lo que vamos a derivar. Nuestro derivado, ¿qué sería? Este se pasa hacia acá.
igual, como tenemos raíz, vamos a pasar a nuestra potencia. Y aquí como es 4, para que pueda ser entre fracciones, pues le ponemos el 1 de x. Y la constante, pues la ley nos dice que una constante va a ser igual a 0. Entonces sería 0. Y esto sería igual a 6 sobre 6. X en medio. ¿Por qué? Porque multiplicamos estos dos y le restamos 1. Entonces es 1/2. Esto más 4 pasa lo mismo, multiplicamos y este se va a hacer. Y x y este sería nuestro resultado, pero para que nos quede como está aquí, solamente lo que vamos a hacer es estos que son en medio, que están en potencia, regresarlos a raíz. Entonces sería x, raíz de x, menos 1/2 más 2 sobre raíz de x. Aquí está x, aquí está la potencia, aquí está la raíz. Entonces, ese sería nuestro resultado final, que es a lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a seguir con otra integral, donde nos dice que x a la 2 menos x a la cuarta multiplica a 2x menos 1, y para esto lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es u, y pues esa es nuestra u. Entonces vamos a derivarla, donde u es igual a x al cuadrado menos x, y su derivada es 2x menos 1. Entonces de dx es 1 sobre 2x menos 1 de u. Para esto pues vamos a empezar nuestra integración, del problema de nuestra integral, donde dice que es u a la cuarta sobre 2x menos 1, y aquí es lo mismo, que esto es igual a la integral de u a la cuarta de u. Y para esto lo que vamos a hacer es utilizar nuestra fórmula, que nos dice que x elevado a la n más 1 más n más 1 más la constante. Entonces sería u a la 5. Y lo que tenemos aquí es lo mismo que debemos de tener abajo. Por lo tanto es 5. Pero como seguimos, entonces aquí como tenemos u, todavía tenemos que volverla a sustituir. Por lo tanto es 2x menos 1 sobre 5, porque aquí está 5, aquí es elevado a la 5. Y aquí tenemos la constante, entonces aquí debemos de poner más la constante. Y todo esto es el resultado de esta integral. Este es nuestro resultado de esto. Bueno, y como ya tuvimos el resultado de nuestra integral, lo que tenemos que hacer es comprobar si nuestros resultados están bien o no. Y para esto vamos a hacer una derivada, donde vamos a derivar todo esto. Y entonces es un quinto. Este 5 lo bajamos hacia acá y lo vamos a poner a la unidad 1.
esta es, bajamos nuestra x al cuadrado y a este, como lo bajamos, le restamos 1, entonces nos queda a la 4 más 0. Y ahora sí, esto es una entera, entonces le ponemos más 1, bajamos igual x y aquí teníamos a x, entonces la bajamos menos x a la cuarta. Y aquí como es un 1, pues no es como tan relevante que lo pongamos o no, entonces solo reescribimos nuestro resultado. Y esto es lo mismo de esto. Entonces podemos comprobar que nuestro resultado y nuestro procedimiento ha sido correcto porque nos sale lo mismo. Vamos a seguir con la siguiente integral que nos dice que 1 menos x al cubo, todo esto al cuadrado por x al cuadrado de x. Para esto tenemos que identificar cuál es nuestra u. U es igual a 1 menos x al cubo y lo tenemos que derivar. Entonces, sabemos que cualquier número es 0, entonces nos da 0. Este 3 lo bajamos y le restamos a este 3 menos 1, entonces es 2. Y el resultado es menos 3 x al cuadrado. Y entonces du sería menos 1 sobre x al cuadrado. Para esto se podría decir que vamos a empezar nuestra integral, donde es menos 1. Aquí, como es u, le ponemos u, está al cuadrado. La x la ponemos igual porque no hicimos nada, sobre 3x al cuadrado, que es lo que vale u. Y no olvidemos poner du. Entonces, esto se elimina y quedaría así. Menos un tercio de du. A partir de esto ya podremos hacer ya podremos integrar nuestra fórmula, que es esta, y la fórmula nos dice que x a la n más 1 y eso mismo que se está aquí abajo, más su constante. Entonces sería menos un tercio, este se pasa igual. Y aquí tenemos a u y sería 2 más 1, que nos daría 3. Y como aquí abajo nos da lo mismo, es lo mismo, pues nos daría lo mismo, que es 3, más su constante. Entonces, ya que tenemos este resultado, multiplicamos esto por esto, que es 9, aquí es 1, como es negativo, se pone negativo y es u, no. Aquí como tenemos u y nos está diciendo que esa es nuestra u, pues igual sustituye, que es 1 menos x a la 3 más su constante. Y este es nuestro resultado de nuestra integral. Vamos a hacer la comprobación de nuestro problema y para esto vamos a hacer una derivada. Es menos 1 menos. Aquí nuestro exponente lo bajamos, que es 3. 1 menos x al cubo. Como bajamos el exponente, le restamos 1, es 2. Volvemos a derivar el 1 menos x al cubo a la 2. Entonces, ya sabemos que cualquier número, su derivada es 0. Entonces ya no lo ponemos, solo derivamos a x, que es 3x a la 2. Igual le restamos 1.
menos 9 sobre 1. Aquí, como esta x es menos, me falta ponerle el menos, pero es 3, menos 3x al cuadrado. Entonces, esto se baja igual, 1 menos x al cubo a la 2. Y eso es lo que me resta. Y esto, como está la unidad, pues sería 1. Entonces, pues ya no habría como tanto problema si lo ponemos o no. Y se vuelve a bajar esto. Y eso sería pues nuestro resultado, lo que comprueba que es la misma integral que nos está dando. Entonces nuestro procedimiento es correcto. Integral donde nos dice que es x e a la x menos x a la e. Para esto lo que vamos a usar es a la x de dx es igual a la x sobre el logaritmo natural. Entonces esto es prácticamente igual a x a la e más 1 entre e más 1. Y esto queda como e a la x menos x a la e más 1 entre x a la e más 1 sobre más la constante. Y ese sería nuestro resultado de esto. Y para ver si está correcto nuestro procedimiento, tenemos que hacer nuestra derivada, donde tenemos que derivar a todo esto. Y es e a la x 1 sobre e más 1. Y aquí es e más 1 sobre 1 de x. Esto a la e más 1 menos 1. Entonces nos queda e a la x menos x a la e, que este sería el resultado. Y es lo que tenemos exactamente aquí arriba. Y eso nos dice que nuestro procedimiento fue correcto y que nuestra derivada está bien, tanto como nuestra función. Y hoy vamos a seguir con otra integral. Hoy nuestra integral nos dice que es e a la x más 1, esto al cuadrado por e a la x. Para esto tenemos que hacer lo mismo a identificar u, donde vemos que u, pues vamos a tomar esta unidad y tenemos que sustituirla. Para la sustitución tenemos que derivar y como ya sabemos, pues cualquier número va a ser 0. Entonces esto se baja y le ponemos nuestra unidad y es 1 sobre e a la x. Y ahora ya no va a ser de x, ahora ya va a ser de u. Entonces a partir de esto pues ya podemos comenzar con nuestra integral, donde sería x u, que es esto, 1 u, y se baja porque está al cuadrado. Entonces esto pues no le hicimos nada, se baja igual. Y esto entre eso pues da 0 y sería aquí no olvidamos ponerle du y aquí sería entonces u al cuadrado de du. Después de esto pues ya podemos seguir como con nuestra fórmula, donde sería igual a u a la 3 sobre 3 más la constante. Porque nuestra fórmula nos dice que x a la n más 1 y abajo es lo mismo, n más 1. Entonces en este caso pues es 2 más 1, 3 y abajo es igual la constante. Para esto, se puede decir que lo separamos, es 1/3 de u al cuadrado más la constante. Y esto sería igual a 1/3. Aquí como tenemos u, entonces volvemos a pasar esto, que sería x más 1 más la constante.
entonces se puede decir que este es nuestro resultado. Y para comprobar si nuestro resultado está bien o no, pues tenemos que derivar nuestro resultado. Entonces, pues ese es nuestro resultado. Y aquí ponemos unos paréntesis. Y vamos a derivar esto. Esto es igual a 1/3. Aquí, como ya sabemos, este se baja, porque pues lo estamos derivando, es 3. Pasamos igual esto, x más 1, y como ya sabemos, se le resta 1, entonces es 2. Y esta parte la tenemos que volver a derivar. Como ya sabemos, pues 1 va a ser igual a 0, entonces solo ponemos a la x más la constante, pero pues igual la constante es un 0, siempre va a ser 0, entonces le ponemos 0. Y aquí, para que sea fracción con fracción, le ponemos 1, y entonces serían 3 sobre 3, una multiplicación, esto por la x más 1 por que es igual a, aquí pues quedaría 1, pero pues ya no tiene como mucho caso en ponerlo, entonces lo eliminamos. Es más 1 al cuadrado por y entonces este es nuestro resultado, y esto es esto, y es lo que comprueba que nuestra integral está bien, porque su contrario, que es nuestra derivada, pues nos da el mismo resultado.